El presente video corresponde a una capacitación asincrónica para el correcto llenado del formulario FCP-17, Registro de Capacitaciones versión 3. Este documento, como pueden ver, tiene como objetivo el facilitar, agilizar y automatizar todos los procesos de registro de las capacitaciones que van a impartir el personal de la oficina de ProInnova. Entonces, la idea de hoy es realizar un pequeño repaso sobre cada uno de los elementos que lo conforman, enfocarnos en varios aspectos muy puntuales y explicar la razón de ser de algunas de las hojas de cálculo que aparecen en la parte inferior de la pantalla. El primer elemento es la información general. Básicamente es recuperar el nombre de la actividad, el objetivo, si se desarrolló a nivel interno o externo. También si fue desarrollado fuera del país, en qué país se desarrolló, bajo un escenario en el que se puedan tener actividades presenciales. Y acá es donde me gustaría detenerme un poco en relación con cuando se realizan las actividades a nivel local. No es necesario que el facilitador o el encargado de la capacitación seleccione en estas opciones la provincia en la cual él reside, ni mucho menos el cantón. Esto se pone acá únicamente con la opción de generar un proceso de georreferenciación de cada una de las capacitaciones que desarrolla la oficina y para poder determinar el impacto que tiene en cada una de estas comunidades y hacer un análisis comparativo entre provincias y cantones. Bajo este escenario en el cual estamos trabajando de virtualidad, cuando se vaya a realizar una capacitación, lo único que se debe de hacer es escribir la palabra virtual en este apartado. Provincia y cantón lo vamos a dejar en blanco. Ahora bien, si estuviéramos en una situación en la cual las capacitaciones se pudieran llevar a cabo de forma presencial, lo único que deberíamos hacer es seleccionar la provincia, seleccionar el cantón en el que se va a desarrollar la actividad y un punto de referencia. En este caso puede ser el distrito y el barrio. Si no se conoce esta información, basta con el cantón. En este caso podemos decir que la actividad se desarrolló en San Pedro y en Vargas Araya, por poner un ejemplo. Ahora bien, el siguiente apartado corresponde a la información de contacto, que básicamente es el nombre de la organización, el nombre completo de la persona y algún dato de contacto, como puede ser el correo electrónico y el número telefónico. Básicamente esta información es muy general y el único inconveniente que se pueden encontrar acá es que si realizan la extracción de información de un documento aparte a este, deben de seleccionar la opción de pegar como valor o bien utilizar el comando de Control Shift V, que es la misma opción de pegar como valor en las herramientas de Google. Esto se hace con la finalidad de evitar problemas con la programación interna de la hoja de cálculo, específicamente con los macros. Teniendo claro eso, vamos a continuar con el siguiente apartado que vendría siendo el de la preparación. En este se va a utilizar estas opciones de hora y minutos para que el usuario pueda seleccionar entre un rango de 0 a 24 la cantidad de horas que invirtió para preparar una determinada capacitación. Es importante establecer que si duró 15 horas debemos de seleccionar el dato o el número 0 para que nos por decirlo de cierta forma, en esta celda nos imprima la información concatenada de las horas y los minutos con el formato establecido. Si fuese el caso que la capacitación
se necesitó más de 24 horas para su preparación, no hay ningún problema con ingresar acá la cantidad. Por ejemplo, fueron 26 horas. No hay ningún problema porque el dato que se va a almacenar es el que está ingresado acá. Pero para efectos de hoy vamos a decir que duramos 3 horas en desarrollarla. Otro aspecto que me gustaría dejar claro es este. A la hora que se va a hacer el registro de la fecha de inicio de la actividad, van a existir dos leyendas. La primera está acá, de realizar un doble clic para desplegar el calendario, y otra que se va a desarrollar dentro de la celda, una vez que posicionamos el cursor sobre ella. Entonces, esto nos va a decir que la acción que debemos de realizar es un doble clic sobre la celda y seleccionar la fecha en la cual va a iniciar la actividad, y lo mismo con la fecha de finalización. Vamos a asumir que esta se va a desarrollar en un único día. En el aspecto de la duración va a ser básicamente igual que el de la preparación. Vamos a seleccionar la cantidad de horas. En este caso vamos a decir que duró 45 minutos. Entonces podemos ver más o menos la dinámica para obtener este dato, que es el que va a ir a la base de datos. Acá tenemos más información, por ejemplo, el encargado o quien recibe la capacitación, el colaborador de la capacitación, y si existe un segundo colaborador, lo vamos a poder seleccionar a través de este cajón de opciones, en donde van a venir los nombres de cada uno de los facilitadores y de cada uno de los colaboradores de la oficina. También si el tipo de actividad que se realizó, si esta actividad fue una charla, una conferencia, un taller. En el caso de que la actividad en la cual se participó o se desarrolló no se logre contener en una de estas opciones, vamos a seleccionar el no aplica y vamos a especificar en la celda inferior el tipo de actividad que se desarrolló. Por otro lado, es importante determinar que la cantidad de participantes no es un número exacto. Si no se tiene el dato, generar un aproximado de acuerdo a su perspectiva o de acuerdo a lo que usted le comentaron sobre los organizadores y demás. En el segundo bloque del formulario tenemos lo que es la información de la población meta, que solo va a ser utilizada para las que son impartidas. En este caso, principalmente en el rango de edad promedio de los participantes, vamos a seleccionar ese rango de personas, o mejor dicho, el rango de edad de las personas que tienen una mayor predominancia dentro del público. En este caso vamos a decir que predominaron los adultos jóvenes de 18 a 30 años. Aclaro, también se puede dar la situación en que hay una paridad. Entonces, podemos seleccionar cuantas opciones hayan siempre y cuando se dé una situación de paridad. Por ejemplo, una tercera parte estaba constituida por personas mayores de 45, la otra parte estaba conformada por adultos eh, jóvenes y adultos, siempre y cuando se pueda justificar eso. No es que existan 3 personas menores de edad, ya vamos a decir que ese fue el público al cual se le dio la capacitación. De 200 personas, 3 eran menores de edad. Entonces vamos a seleccionar aquel grupo más predominante. En relación con la temática, pues básicamente acá pueden abordar cualquiera de las, de las opciones que aparecen acá, sin importar, sin importar el, el nombre o demás. También con respecto al tipo de público meta, acá vamos a seleccionar nuevamente aquel público que es predominante o que se está en una situación de paridad, como mencioné en el caso anterior. Si existe la situación en la que el público meta o el público que se le impartió la capacitación no se logra contener en cada una de estas opciones, vamos a irnos a la opción de otra y vamos a especificar, por ejemplo, grupos indígenas, grupos de mujeres emprendedoras,
o cualquier otra opción que no logre incorporarse en estas opciones. También con las características del público meta, hay que seleccionar una casilla. Si en su mayoría correspondían a personas de escasos recursos, población de riesgo social y demás. Y lo mismo con las áreas de impacto. Si se lograron impactar componentes agroalimentarios, ambientales, económicos o sociales. Y para finalizar, es importante incorporar el comentario final. Esto es si existió alguna situación extraordinaria, si existió algún incidente, si hay alguna situación de mejora para capacitaciones futuras. Esta retroalimentación es bien recibida y ayuda a mejorar el proceso para las futuras capacitaciones. Una vez que ya tenemos toda esta información, le vamos a dar a la opción de enviar y esta información se va a almacenar en la pestaña de base de datos. Es importante que una vez que terminemos de llenar el formulario y le hayamos dado la opción de enviar, verificar en la base de datos que efectivamente tengamos la capacitación registrada. En este caso podemos ver otras opciones de ejemplo que se desarrollaron y en esta, en la fila 4, vemos la que acabamos de hacer. Cuando verificamos esta información, retornamos a la pestaña Programa y nos vamos a la opción de limpiar. Es importante siempre dejar el formulario limpio para la próxima persona que efectúe una capacitación. Ahora, 2 puntos adicionales. En relación con los materiales que se van a incorporar en las capacitaciones, es importante que se guarden en las carpetas correspondientes, todo este material adicional. El registro de las capacitaciones solo es para tener, valga la redundancia, el registro de esa actividad en un determinado espacio, en un determinado tiempo, bajo ciertas situaciones. Por otro lado, en relación con los consecutivos, estos se van a generar de forma automática. Ya no es necesario solicitarlos a Cintia, sino que solamente con el hecho de haber llenado el formulario ya se está dando por hecho eh, el consecutivo. Ahora bien, para explicar rápidamente la razón de ser de cada uno de estas pestañas, tenemos los indicadores, que básicamente esto es de información, esta información, perdón, se va a utilizar para efectuar eh, los informes finales en donde van a tener la cantidad de personas capacitadas, los temas que se trataron, las fechas, la cantidad de capacitaciones de acuerdo a las áreas, los aspectos de georreferenciación, cuáles fueron las provincias impactadas, también el cronograma de las actividades, por ejemplo, la fecha de inicio, la fecha, el tipo de capacitación, si fue impartida o recibida, también el cantón en donde se desarrolló la actividad y la cantidad de participantes. Básicamente la base de datos va a ser el registro en bruto que va a alimentar a los indicadores y va a servir para almacenar toda esta información. Y por último está la pestaña de par de programa. Esta pestaña se les sugiere que no realicen ningún tipo de modificaciones ni alteraciones, porque estas son las que alimentan las pestañas de selección múltiple, como por ejemplo estas del encargado o quien recibe la capacitación. Entonces, cualquier alteración que se realice en el par del programa puede afectar de forma significativa la programación de la hoja de cálculo. Lo mismo se le solicita no modificar ninguna de estas opciones, simplemente utilizar los espacios en blanco para completar la información, seleccionar las casillas únicamente y no realizar ninguna modificación. Y básicamente esto sería todo en relación con la capacitación asincrónica del correcto llenado del registro de capacitaciones FCP-17, versión 3.